Saludos desde la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Para mí, Sandra Leal Huize, es un placer comunicarme con ustedes a través de este espacio que nos brinda el segundo Congreso Virtual Iberoamericano sobre formación de profesores de matemáticas, ciencias y tecnología. Mi conferencia se titula Conciencia heurística, un constructo identitario de los profesores de matemática. Aquí voy a presentarles la arquitectura de este constructo que es característico de la identidad profesional de los profesores de matemática de educación media general en Venezuela. Para desarrollar esta conferencia voy a comenzar con algunos aspectos preliminares que me van a permitir aproximarme a la noción de conciencia heurística. Esto me va a permitir llegar a un propósito de la investigación que desarrollé. Detallaré algunos aspectos metodológicos de la investigación para llegar justamente a presentar la arquitectura de la conciencia heurística. Al final presentaré algunas consideraciones producto de la investigación. El punto de inicio de la investigación es la resolución de problemas y entendemos que la resolución de problemas es un proceso cognitivo enfocado hacia un objetivo. Esta definición es propia de la psicología, pero más allá de esta definición, entendemos que la resolución de problemas es importante para la matemática, tanto así que es considerada el corazón de la matemática, su enseñanza y aprendizaje. Más específicamente, en el área de educación matemática, uno de los aspectos más estudiados es la resolución de problemas. Y justamente allí, ¿qué se ha investigado sobre la resolución de problemas? Se ha investigado mucho, existen diversas líneas de investigación asociadas a la resolución de problemas y en su gran mayoría los estudios han estado enfocados en verificar o demostrar la efectividad de métodos, técnicas y estrategias de resolución de problemas. Es decir, se ha estudiado mucho el aspecto procedimental de la resolución de problemas. Pero, ¿qué falta por investigar? Los expertos en el área de estudios sobre resolución de problemas dicen que a pesar de que existe un fructífero volumen de trabajos asociados al tema, hay mucho todavía por investigar y por verificar y por demostrar y líneas abiertas de investigación. Una de ellas en las cuales yo quise enfocarme es en la heurística, y allí Polya es uno de los que grandes aportes da. Polya considera que la heurística trata de comprender tanto el comportamiento humano frente a los problemas como los métodos que conducen a la solución de los mismos. Sin embargo, siento que este aspecto de la heurística ha sido poco abordado en las investigaciones. También los expertos en investigación en educación matemática consideran que debe profundizarse mucho más sobre el rol o el papel del docente en el tratamiento de los problemas en el aula con los estudiantes. De manera que mi punto inicial de investigación estuvo en tratar de integrar ambos aspectos, la heurística y el rol del docente. En relación con la heurística, ella es considerada el arte o la ciencia del descubrimiento. Sin embargo, existen otras visiones asociadas o que se le pueden asociar a la heurística, como la de problem finding, propuesta por Mark Borg en el año 65. Él plantea que está asociada a esta tendencia la pregunta adecuada, captar aspectos relevantes o inusuales de una situación, o descubrir o elaborar problemas. Entonces, creo conveniente definir la noción de heurística de problemas, a la cual se le asocian una serie de procesos que la definen y describen.
Esos procesos son identificación, hallazgo, descubrimiento, encontrar, construcción y sensibilidad a los problemas. Esto es lo que yo estoy definiendo como heurística de problemas. Es así como me aproximo a la posibilidad de definir un constructo llamado conciencia heurística. ¿Tiene sentido definir esto? Estoy partiendo de la idea de que el estudio de los problemas y de sus procesos de búsqueda y resolución demandan ser considerados como un sistema. Hablar de problemas es hablar de resolución de problemas. Es por eso que estoy casi convencida que es posible combinar los dos términos, conciencia y heurística, para definir una nueva expresión, un nuevo constructo llamado conciencia heurística. Por una parte, la heurística en este caso se define a partir y a través de los procesos de identificación, hallazgo, descubrimiento, construcción, resolución de problemas, además encontrar problemas y sensibilidad a los problemas. Y en el caso de la conciencia, ella está presente en todos estos procesos antes mencionados. En este caso estoy definiendo conciencia como estar enterado de algo, o percatarse o reconocer algo. Pero además me gusta mucho la definición de L. Langer referida a la conciencia plena, y en este sentido Langer la define como la actitud de apertura a la novedad, el estado de alerta ante las diferencias, la sensibilidad a los diferentes contextos y al estar consciente de las múltiples perspectivas. Todos estos aspectos perfectamente pueden estar asociados, y creo que están asociados, a los procesos que caracterizan a la heurística de problemas. Así llegué a plantearme, como propósito de la investigación, construir la concepción de conciencia heurística en el marco de la identidad profesional docente de los profesores de matemática de educación media general. Y para alcanzar este propósito, entonces me planteé indagar sobre las concepciones de problema y resolución de problemas que poseen estos profesores, sistematizar tanto los procesos cognitivos que ellos activan cuando resuelven problemas, como también sistematizar las estrategias pedagógicas que ellos desarrollan cuando resuelven problemas en sus clases con sus estudiantes. Estos dos aspectos me van a permitir caracterizar y analizar esos elementos esenciales de la conciencia heurística. Enmarco la concepción de la conciencia heurística en la identidad profesional docente por las siguientes razones. La identidad profesional docente tiene que ver con el sentirse profesor o el ser docente, y es un proceso que se construye a lo largo del ejercicio de la profesión y tiene que ver con un conjunto de dinámicas y estrategias que cada profesor va definiendo para sí y para otros. Dentro de esta construcción se encuentran la vocación, la identidad, es decir, cómo el profesor se define como profesor, las vivencias en su etapa estudiantil y profesional, las condiciones de trabajo, la socialización de la profesión y, en el caso particular de esta investigación asociada a la resolución de problemas, esta identidad profesional docente tiene que ver con la identificación con el área de conocimiento, que en este caso es la matemática, y con sus modos de proceder. Entre estos modos de proceder estoy considerando la resolución de problemas. En cuanto a la metodología de la investigación, me dejé orientar por los principios de la teoría fundamentada, de manera que se trató de una investigación cualitativa. En particular, el enfoque fue biográfico porque me interesaba indagar sobre una parte de la vida de los docentes,
en este caso sobre los procesos asociados a la resolución de problemas. Realicé entrevistas a profundidad y de cada una de esas entrevistas se obtuvo una narración que es el relato biográfico de cada profesor. Esos relatos biográficos se resumieron cada uno, después se hizo una sinopsis general de la cual emergieron los ejes temáticos que se consolidaron posteriormente en las categorías de la investigación. Estas categorías fueron analizadas e interpretadas para generar esa estructuración general o teorización sobre el tema que se estaba investigando. En particular, esa teorización se traduce en la conciencia heurística. Obsérvese en el esquema que se siguieron las 3 codificaciones características de la teoría fundamentada. Aquí les presento al grupo de profesores que participaron de la investigación. Fueron 12 docentes que trabajan en el nivel de educación media general y, como pueden apreciar en la tabla, fue un grupo heterogéneo en experiencia, en años de servicio y en nivel de formación. Cada docente fue entrevistado individualmente y a pesar de que la entrevista se desarrolló como una conversación amena entre colegas, yo, la investigadora, me hice acompañar siempre de mi guión de entrevistas, que son esas 7 preguntas que ven en pantalla. Para mí era muy importante focalizar el punto de interés de la investigación, que era la construcción de la conciencia heurística. Las entrevistas que fueron abiertas produjeron muchísima información. Esta información se transcribió, se clasificó, se integró y en general las pude resumir en este mapa mental que les presento. Por una parte, se obtuvo información relacionada con el proceso de resolución de problemas. En relación a la concepción de problema y de resolución de problemas, allí decidí concentrar toda esa información con el nombre de conciencia de esos 2 aspectos. También se identificaron los procesos asociados a la heurística de problemas y también los profesores fueron muy detallistas al describir los procesos que ellos desarrollan cuando resuelven problemas de manera individual y también cuando resuelven problemas con sus estudiantes en el aula. De esta manera, la conciencia heurística quedó caracterizada por estos 3 grandes aspectos. Y así se obtuvo la arquitectura de la conciencia heurística. Justamente este constructo es el que estoy considerando como la gran categoría de la investigación y sus subcategorías son 3, que son los aspectos en los cuales integré la información: experiencia heurística, la sistematización cognitiva de la resolución de problemas y la sistematización didáctica de la resolución de problemas. La experiencia heurística y la sistematización didáctica tienen sus dimensiones. A continuación, detallaré cada uno de estos aspectos. La subcategoría experiencia heurística abarca los procesos que caracterizan a la conciencia de problema y de resolución de problemas, pero también abarca las experiencias asociadas a la resolución de problemas y a la heurística de problemas, es decir, a todos los procesos asociados a la heurística de problemas. En este caso, entiendo la experiencia como lo adquirido a través de la práctica, la ejercitación, lo experimentado o lo vivido. En este caso tiene que ver con las experiencias acumuladas por los profesores como resolutores de problemas. Y en el caso particular de esta investigación se identificaron 3 tipos de experiencias: las asociadas al proceso de resolución de problemas,
las asociadas a la conciencia de problemas y de la resolución, y la asociada a la heurística de problemas. Aquí tenemos la configuración de la experiencia heurística, estas tres dimensiones. En este momento me voy a referir específicamente al proceso de resolución de problemas. Los profesores entrevistados la definieron como un proceso mental. Esto corrobora la definición inicial que dimos, que está asociada a los procesos cognitivos. Además, consideran que el proceso de resolución de problemas está organizado por una serie de pasos y que involucra emociones. Los profesores en las entrevistas fueron bien detallistas al puntualizar el momento en el cual ellos aprendieron a resolver problemas y también la manera como aprendieron a resolver problemas. El aprendizaje de la resolución de problemas se dio en diferentes momentos. Algunos docentes afirmaron haber aprendido en primaria, utilizando objetos concretos, otros en bachillerato, y allí ellos destacaron la importancia de los cursos preuniversitarios porque se dieron cuenta de que no habían aprendido a resolver problemas en bachillerato. Entonces, lo que ellos lograron aprender en el bachillerato se reforzó y se perfeccionó en la universidad. Otros profesores afirmaron haber aprendido en la universidad durante sus años de estudios de pregrado. Otros tantos dijeron haber aprendido en la maestría y allí ellos destacaron la importancia de la resolución de problemas porque cambió su visión no solamente de la resolución de problemas, sino también la forma en que ellos enseñaban la matemática y a resolver problemas. Otros profesores afirmaron haber aprendido la resolución de problemas a través de los cursos, talleres y diferentes actividades asociadas a la Olimpiada Matemática organizada por el CENAMEC, y otro tanto de los profesores dijeron haber aprendido a resolver problemas durante el ejercicio de la profesión docente. ¿Cómo aprendieron estos profesores a resolver problemas? De tres maneras. Algunos dijeron que aprendieron mecánicamente, sobre todo en el bachillerato o si estudiaron ingeniería. Otros lo aprendieron de manera intuitiva y otros tantos dijeron que aprendieron a resolver problemas de forma estructurada, sobre todo asociado al estudio formal de la matemática. Y esto se dio en la universidad, principalmente en los pedagógicos, tanto a nivel de pregrado, y allí los estudiantes se hicieron conscientes del proceso de la metacognición, por ejemplo, y afirmaron que antes del curso de resolución de problemas, ellos no habían tenido conciencia clara del proceso. Los que afirmaron haber aprendido a resolver problemas en los cursos de maestría, ellos destacaron aspectos como el tiempo, la pregunta, la importancia de que la resolución de problemas permite problematizar contenidos y además la resolución de problemas debe ser el centro de la actividad docente. En relación a la otra dimensión de la experiencia heurística, que es la conciencia de problema y de la resolución de problemas, sabemos que esto tiene que ver con el darse cuenta de que algo es un problema. Pero ese percatarse de que algo es un problema pasa por identificar pensamientos o emociones asociados a lo que significa el problema para la persona que lo enfrenta, que puede ser desequilibrio, conflicto, duda, asombro, pregunta, reto o carencia. Los recuerdos de los profesores constituyen las primeras evidencias de que ellos tienen una conciencia de problema y de la resolución, pero no necesariamente esos recuerdos revelan que tienen una conciencia plena y robusta de estos aspectos, porque el recuerdo no es lo mismo que la conciencia. En general, puedo afirmar que no todos los profesores entrevistados alcanzaron una conciencia de problema o resolución de problemas. Es allí donde yo me pregunto cómo puede formarse o desarrollarse esta conciencia. Sin duda alguna es a través del estudio, analizando y enfrentando verdaderas y auténticas situaciones problemáticas,
de esas que llamamos problemas interesantes o problemas contextualizados o problemas prácticos o tareas intelectualmente exigentes. Quiero presentar esta lámina asociada a la conciencia de problemas que surgió al analizar la respuesta de los profesores asociada a la concepción de problemas que ellos tienen. Ellos definieron lo que es un problema y también lo que implica enfrentar un problema. Es allí donde quiero destacar los términos buscar caminos o buscar solución o encontrar soluciones a un problema, porque esas acciones de búsqueda, encuentro, construcción de las soluciones de problemas o hallar la solución de problemas es lo que está asociado a la heurística de problemas. Asimismo, cuando los profesores definieron la resolución de problemas como un proceso, ellos no solamente hablan de la naturaleza del proceso, que es mental, sino que también lo caracterizan a través de pasos que deben ser ordenados. Y ese orden que puede estar dado por métodos, estrategias, técnicas, herramientas, permiten buscar, construir y aplicar tanto los métodos como las soluciones o las resoluciones del problema. Es allí nuevamente donde surge la palabra heurística. Todos esos procesos están asociados a la heurística. De esta manera nos aproximamos a la tercera dimensión de la experiencia heurística, que es la heurística de problemas. En este sentido, los profesores entrevistados han experimentado algunos de los rasgos asociados a los procesos de la heurística de problemas, que recordemos que son la identificación, el hallazgo, descubrimiento, encontrar, construcción y sensibilidad hacia los problemas. De manera que estos 6 aspectos permiten superar el proceso de resolución de problemas. Llegamos a las otras 2 subcategorías de la conciencia heurística, y ellas son la sistematización cognitiva de la resolución de problemas y la sistematización didáctica de la resolución de problemas. Es necesario aclarar aquí que la sistematización era necesaria porque íbamos a interpretar las experiencias de los profesores, ordenarlas, reconstruirlas, explicitar la lógica de los procesos vividos por ellos, describir diversos factores que intervienen en los procesos de resolución de problemas y establecer relaciones entre esos procesos. Esta sistematización al final me permitió comprender teóricamente la experiencia vivida por los profesores mientras resuelven problemas, y es lo que me condujo a la construcción de la conciencia heurística. En relación a la sistematización cognitiva, aquí reuní la serie de pasos que los profesores siguen cuando resuelven problemas. Esto produjo una lista de 13 pasos, que es la que voy a presentar a continuación. No todos los profesores ejecutan esos 13 pasos, pero yo los organicé de manera lógica todas las fases o las etapas de la resolución de problemas que ellos describieron. Aquellos aspectos que están resaltados con una estrellita son aquellas acciones que ejecutan todos los profesores entrevistados cuando resuelven problemas. Entonces, en este sentido encontramos que todos los profesores leen y releen el enunciado del problema, y también en ese primer momento intentan entender, comprender e internalizar el enunciado del problema. Algunos intentan siempre hacer alguna traducción del enunciado en algún dibujo o con alguna simbolización. Todos los profesores buscan vías y caminos para resolver el problema, o por lo menos tratan de visualizar una estrategia posible general de resolución.
Y a partir de aquí comienzan a desarrollarse acciones específicas. Por ejemplo, algunos ven el contexto o la naturaleza del problema, otros establecen relaciones entre las partes del problema, entre los datos, la incógnita y las condiciones. Otros tratan de recordar conceptos involucrados o si han resuelto algún problema similar anteriormente. Otras acciones específicas se relacionan con la búsqueda de la información que no se posee o que no se sepa. También se trata de descubrir o de pensar en aquellos datos que faltan o datos implícitos. Todos los profesores dijeron que toman la decisión de escoger o desarrollar las estrategias o métodos particulares de resolución de problemas, y es allí donde sienten la necesidad de escribir el proceso de resolución. Y es allí cuando ellos mencionan que realizan pasos para la resolución. Finalmente llegan al resultado o a la conclusión o a la respuesta del problema, y todos los profesores también afirmaron que verifican, evalúan o revisan la solución del problema y también el proceso de resolución. Es allí donde evalúan si la respuesta satisface la pregunta inicial, donde detectan y corrigen errores, y en el caso de que sean errores insalvables, entonces regresan al punto cero del problema. Uno de los profesores dio un paso adicional y se hizo una pregunta. Él dice que después que resuelve el problema, él se pregunta qué pasaría si, y entonces es allí donde comienza a realizarle variantes al problema, cambia datos, cambia condiciones. Es un proceso que él llama de escudriñar o curiosear el problema para producir otras situaciones también problemáticas. En cuanto a la sistematización didáctica de la resolución de problemas, hay como dos vertientes aquí. Unos profesores que siguen un estilo muy tradicional de enseñanza de la matemática y otros no tradicional. Los tradicionales son los que realizan el modelaje de la resolución, es decir, ellos muestran paso a paso cómo se resuelve un problema, resuelven uno o varios problemas para que los estudiantes vean y aprendan la metodología de trabajo, hacen algunas prácticas en clase y poco a poco el docente se va alejando de la práctica y la va dejando en manos de los estudiantes. El profesor hace preguntas para orientar a los estudiantes en el proceso de resolución y finalmente mandan la tarea para la casa, que consiste justamente en resolver algunos problemas parecidos a los que resolvió en clase. En estos casos, los profesores se apoyan mucho en resolver ejercicios y resolver problemas y van de la teoría a la práctica. Los profesores que siguen una didáctica no tradicional, ellos resuelven problemas pero independiente de los contenidos. Generalmente comienzan la clase con un problema o generan el tema a partir de un problema que generalmente tratan de relacionarlo con la realidad o el contexto. Ese es el inicio, vamos a decirlo así, de una actividad basada en la resolución de problemas. Después, pues se desarrollan las estrategias de resolución de problemas, se discuten los problemas, se evalúan tanto las estrategias como las soluciones. Y después que está resuelto el problema, el profesor propone a los estudiantes cambiar los datos, hacer otras preguntas, de manera que esto permite construir otros problemas. Para finalizar, quisiera retomar las intenciones iniciales de mi investigación.
en relación con indagar sobre las concepciones de problema y resolución de problemas. Esas concepciones dependen mucho de la formación universitaria de cada profesor. No es lo mismo la concepción de un ingeniero, de un administrador, de un matemático que la de un profesor de matemática. Sin embargo, a pesar de que el grupo era muy heterogéneo, todos los profesores reconocieron la naturaleza intelectual de la resolución de problemas y es allí donde se presentaron una multiplicidad de definiciones, percepciones, visiones y creencias. Asimismo, fue importante saber que los profesores relacionaron al proceso de la resolución de problemas con emociones y además lo consideran un proceso retador para la enseñanza de la matemática y para el aprendizaje de la matemática. En conclusión, la conciencia heurística tiene que ver con la conciencia de problemas y los procesos que se activan en la resolución de problemas. El otro aspecto que me interesaba estudiar eran los procesos cognitivos asociados a la resolución de problemas y las estrategias pedagógicas de los profesores asociadas a la resolución de problemas. Y esos aspectos fueron sistematizados y justamente se generaron dos sistematizaciones, una cognitiva a partir de las 13 estrategias interdependientes de resolución de problemas que ya mencioné, y la otra sistematización, que es la didáctica. Allí tanto la enseñanza tradicional de la matemática como la no tradicional resultan estructuradas, coherentes y productivas. En este caso es importante puntualizar y concluir que ambos aspectos, la enseñanza tradicional y la no tradicional, dan una coherencia interna en el proceso de resolución de problemas. Esa coherencia, por supuesto, viene dada por la formación matemática y pedagógica que tenga el profesor. Nuevamente, retomando la conciencia heurística, entonces en ella se concentran los procesos que se activan en la resolución de problemas y en la heurística de problemas. Finalmente, lo que quería construir, que era la conciencia heurística, obtuve elementos esenciales que me permitieron describirla y analizarla. El centro de la conciencia heurística es el proceso de resolución de problemas. Ese es el centro generador de la conciencia de problema y la conciencia de resolución de problemas. Pero también está asociado a ese proceso las estrategias individuales de resolución de problemas que yo resumí a través de la SICREP, es decir, de la sistematización cognitiva. También están asociadas a ese proceso de resolución de problemas las estrategias para enseñar a resolver problemas, que es la sistematización didáctica. Y también están asociadas a ese proceso la heurística de problemas con sus 6 procesos característicos: la identificación, hallazgo, descubrimiento y construcción de problemas, encontrar problemas y la sensibilidad a los problemas. De esta manera quedó dibujada la arquitectura de la conciencia heurística. La conciencia heurística entonces está asociada a la experiencia de la resolución de problemas y de la conciencia de problema. También está asociada a la heurística de problemas con todos sus procesos característicos. Y también está asociada a una sistematización cognitiva y didáctica de la resolución de problemas. Tuve el gusto de estar con ustedes en esta conferencia. Quedo atenta a sus preguntas, comentarios e intercambios en el foro de discusión. Un abrazo para todos.